¿Están en paz? Vamos a orar juntos. Dios, que creaste todo el mundo y que estás guiando la historia humana y también guías la vida de cada uno de nosotros. Tú nos amaste primero y por eso enviaste a tu Hijo unigénito para que quitara todos nuestros pecados. Y derramando su sangre, nos perdonó todos los pecados. Y creer en eso, tú nos consideraste justos. Y también nos pusiste en tu cuerpo y nos estás alimentando y criando. Y, y por ayudarnos a llevar la vida cristiana, te damos gracias. Te pedimos ayuda para que podamos predicar el Evangelio a través de nuestra iglesia. Y te damos gracias por enviar a los misioneros para que puedan evangelizar en otros países. Ayúdanos a tener el corazón unido y que podamos trabajar por ti. A través del retiro de verano hay muchas almas que recibieron la salvación. Ayúdales para que puedan vivir como tus hijos dignos y para que puedan crecer como tus miembros. Hoy también te damos gracias por permitirnos tu palabra preciosa y hacernos estar cerca a ti y también hacernos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Vamos a buscar Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a leerlos intercaladamente. Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El coro de la iglesia va a dar un cántico especial.
Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí dices una salvación tan grande. Hoy aprenderemos la palabra de Dios concentrándonos en la salvación tan grande. ¿Cuán grande sería la salvación para que Dios dijera salvación tan grande? Dios padeció el dolor tan grande, padeciendo el dolor tan grande, cumplió la salvación. Cuando creó el mundo, Dios no tuvo que sufrir. Cuando Dios me hizo dentro de la vientre de mi madre, no tuvo que sufrir, pero para salvar a mi espíritu y para que yo pudiera entrar en el cielo, sufrió todos los dolores que existen en el mundo y fue pegado con látigos y sus 2 manos fueron clavadas. Y cargó, se puso la corona de espinas y por muchas horas estuvo en la cruz, y haciendo todo esto cumplió la salvación. Entonces sería solo Jesús quien fue crucificado. No, en realidad hay muchos que fueron crucificados, pero dependiendo de quién se crucificó, sería diferente el tema. El que no tuvo ningún pecado, el que creó todo el universo, el que hizo que yo existiera. Dios, para salvarme, padeció ese juicio y derramando su sangre preciosa, recibió el dolor. Algunos preguntan por qué Dios tuvo que sufrir ese dolor para salvarme solamente. Es porque vale la pena. Porque nosotros somos muy valiosos y preciosos ante Dios. ¿Qué tan preciosos éramos para que Dios se sacrificara la vida? Nosotros no podemos entender por qué, pero Dios cumplió esta salvación tan grande. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios que ya decidió conocer ninguna cosa además de la sangre preciosa o además de lo que hizo Jesús. Es porque la cosa más preciosa del mundo es el amor que nos dio Jesús a través de su sacrificio. Entonces, si descuidamos esta salvación, si descuidamos lo que hizo Jesús, pienso que no sabemos lo que hizo Jesús para nosotros.
esa salvación tan grande. Dios, por su amor grande, nos entregó esta salvación. Por la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, nos hizo justos y viendo nuestra fe nos guía al cielo. El amor que cumplió Jesús en la cruz es una gracia muy grande para nosotros. Vamos a pensar en algunas gracias que hizo Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos dio en la cruz? Es el perdón eterno. El perdón eterno. La Biblia dice que en Hijo de Dios nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Recibimos el perdón de nuestros pecados y por la sangre de Jesús recibimos la eterna redención. En Efesios sale este versículo. Jesús pagó por todos nuestros pecados. El perdón que hizo Jesús no dejó ningún pecado, sino a 100% Jesús quitó todos nuestros pecados. Y por eso ya no tenemos pecados, tenemos ningún pecado por el cual tengamos que ser juzgados. Y nos hizo justos como Dios. Jesús, después de venir al mundo, ninguna vez pecó, es decir, ninguna vez cometió la ley. Nosotros somos los pecadores que cometieron todas las leyes, pero Jesús ninguna vez faltó en la ley. Dios nos dio esa justicia gratuitamente. Nos entregó la justicia sacrificando su vida. Vamos a buscar Romanos 3. Romanos 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no pueden entrar en el cielo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente dice, por la gracia de Dios, por el amor de Jesús, fuimos justificados. El versículo 26 vamos a leerlo juntos con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Jesús quitó todos los pecados y puso su justicia en vez del pecado. Por eso dice, justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por cuál ley, por la de las obras, no sino por la ley de la fe. No por las obras, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solo jactamos por nuestra fe, nada más. Por esa fe nos hizo justos. Dios no solo es es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, dice. Es decir, mi Dios. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, como tenemos a esas personas, Dios también es mío. El versículo 30, vamos a leerlo juntos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los de la circuncisión se refieren a los israelitas y los de la incircuncisión se refieren a los gentiles. Vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8, capítulo 33. Vamos a leerlo juntos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El que me justifica es Dios. No es el que está al lado mío. El que justifica, ¿quién es? Dios. Además del perdón de nuestros pecados, ya nos dice que somos justos. Ya tenemos la posición justa como Dios. Jesús dice, yo he venido a cumplir la voluntad de Dios. Eh, entregar una vez su vida nos salvó y nos justificó. Ya somos justos como Jesús. Al cielo, cualquier persona no puede entrar en el cielo. Hay que ser justo como Dios y hay que tener la posición justa como Dios. Pero para guiarnos al cielo cumplió esta salvación tan grande y somos los que recibieron esta gracia. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al leer este versículo me consuela mucho. Dice, lavados, lavados de pecados. Por lavar nuestros pecados nos hizo renacer. Éramos injustos, pero nos dio la justicia y nos hizo justos. Es algo muy maravilloso. Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, recibimos la vida eterna y recibimos y fuimos justificados. Como leímos antes, por la gracia de Dios recibimos la salvación. Ya la recibimos. Efesios 2:8 también dice que
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice Efesios 2:8. Recibimos la salvación. Esta salvación la puede obtener cualquier persona. Algunos dicen que la recibieron a través del sueño o de hablar lengua. O algunos dicen que recibieron la salvación por medio de la profecía o por lo que escuchó de ángeles. Pero la salvación no es diferente, sino una sola. Esta salvación es general. Cualquier hombre puede obtenerla. Por eso Judas dice, nuestra común salvación. Es la salvación que cualquier hombre puede tener. Y esta salvación es por medio de la fe. Y también decimos que recibimos la salvación. Y esta salvación la cumplió Jesús en la cruz y nosotros la recibimos. En otra palabra, recibimos la vida eterna. Juan 5 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, dice. Ya tiene la vida eterna, aunque no la podemos sentir ahora. Cuando Jesús venga de nuevo, nuestro cuerpo se transformará en el cuerpo espiritual. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta muerte se refiere a la muerte segunda, al infierno. Mas ha pasado del infierno a vida al cielo. Esta vida eterna se refiere a la vida que vamos a pasar en el cielo. Del fuego que arde con azufre, nos pasó al cielo donde mora Dios. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 5, dice que Dios es espiritual. Que ya no tendremos no falleceremos nunca, porque nos dio la vida eterna. Viendo solo este versículo podemos saber que Jesús es Dios mismo y la vida eterna es la que me dio Dios, creador del mundo. Eso es la voluntad de Dios. San Juan dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Los que obtuvieron la vida eterna pueden entrar en el cielo. Lo importante es que recibimos al Espíritu Santo junto a la salvación. Y el Juan Bautista dijo, arrepentíos y bautícese para recibir el perdón de pecados. Pero nosotros ya recibimos el perdón de pecados y Dios nos entregó al Espíritu Santo. El Espíritu no tiene cuerpo ni carne, no lo podemos mirar con nuestros ojos, ni podemos escucharle con nuestros oídos, tampoco lo podemos sentir con nuestra mano. Así es el Espíritu Santo. No podemos sentir o conocer al Espíritu Santo por nuestra carne. No, es como no podemos ver el corazón de cada persona. Como eso, el Espíritu Santo existe, pero no le podemos sentir.
Por eso a los santos de Corintios dijo que ellos mismos son el templo de Dios, donde permanece el Espíritu Santo. Los de Corinto no sabían porque no podían sentir el Espíritu Santo, pero a través de la Biblia podemos conocer que el Espíritu Santo de verdad está en nosotros. Por medio de la palabra podemos creer en eso. Dentro de mí, si hay estómago o intestino, ustedes lo han visto, pero sabemos que existen esos órganos porque hay muchas evidencias. Como eso, en la Biblia se encuentra mucha evidencia de que el Espíritu Santo existe. Por eso creemos que el Espíritu Santo existe y está en nosotros. Y cómo Él entra en cada persona. Vamos a buscar Efesios 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que hacemos es oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Escuchando la palabra pudimos conocer a Dios y después de conocerle, descubrimos que somos muy insignificantes ante Dios tan grande. Yo era como gusano y yo era el pecador que no podía entrar en el cielo. Los ateos también dejan toda su doctrina para entrar en el reino de Dios glorioso y hermoso. No sirven mis obras. Por eso Dios me tiene que salvar. El Salvador me tiene que salvar. Jesucristo es el Salvador. Y por eso Jesús dice que la vida eterna es por conocer al Dios, al único Dios. Si conocemos al único Dios, podemos conocernos a nosotros mismos. Y entonces ahora, ¿a quién necesitamos? A Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesús Cristo? Y Jesús es el Dios que vino al mundo, es hombre a la vez Dios. Es Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz. Si creemos en eso, podemos obtener la fe. Cuando creemos, cuando tenemos la fe, como Dios conoce el corazón de cada persona, al comprender lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios, Jesús recibió el juicio en vez de mí en la cruz y por amarme hizo que entrara en el cielo. El que tiene la potestad en el mundo operaba en mí, pero ya ahora
el Espíritu Santo fue sellado en mí. Ahora el que me guía es diferente. Eso es la evidencia de que recibimos al Espíritu Santo. Lo que mueve mi cuerpo es el corazón, ¿cierto? Como tu corazón te diga, así decimos, ¿cierto? Como eso, el corazón controla el cuerpo. El corazón tiene la codicia de tener muchas cosas, pero la conciencia dice, nos controla. Es decir, lo que me controla no es el corazón, sino la conciencia. Y la conciencia es uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo. Como Corintios dice, el que tiene al Espíritu Santo es uno solo. Ahora el Espíritu Santo me guía, me controla. Entonces ya no vivimos con el espíritu antiguo, sino con el nuevo. Antes seguíamos al diablo, pero ya fuimos sellados con el Espíritu Santo por la guía de Él vivo. Decido según la voluntad del Espíritu Santo y ya vivimos con una vida nueva. Por eso la salvación significa la redención de pecados y la vida nueva. Uno dice, Jesús perdonó todos los pecados del pasado, del presente y del futuro, pero vive como antes. Entonces, ¿qué le falta? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. ¿No sabéis que Jesús está dentro de ustedes? Si no conocen esto, fueron abandonados, son abandonados. Así dice la Biblia. El que tiene al Espíritu Santo es hijo verdadero de Dios y recibió la salvación. ¿Cómo hago yo esto? Dios mismo me pone al Espíritu Santo. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Vamos a leerlo juntos, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿En dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. El Espíritu viene en nuestro corazón. El cuerpo es el que tiene al corazón y el Espíritu viene al corazón de cada nosotros. El corazón que era guiado por el diablo era corrupto más que todas las cosas. Pero ya después de recibir la salvación, el corazón cambió. Dentro del corazón de salvos está el Espíritu Santo. Vamos a buscar capítulo 5, versículo 5.
5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Quién es el que nos dio al Espíritu Santo? Es Dios. El Espíritu Santo no se ve, pero está en mí. Por eso antes era hijo del diablo y ahora me convertí en el hijo de Dios. Primero tenemos que tener el corazón limpio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es cambiar nuestro guía a Dios. A los fariseos y escribas Dios les dijo que limpiaran su corazón primero. Cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, pienso y decido según lo que me dice el Espíritu Santo y ya puedo llevar frutos espirituales. Y cuando mi corazón está limpio, mi cuerpo también va a ser limpio. Y esto es por medio de la fe. Vamos a buscar Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 8 y el 9. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 15, versículo 8 al 9, vamos a leerlos juntos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ya nos puso al Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón. Y dice, purificando por la fe sus corazones. ¿Con qué podremos purificar nuestro corazón, nuestro interior? Aunque usáramos detergentes, ¿nuestro corazón cambiará o será limpio? No, dice por la fe. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el Espíritu de Dios, de Jesucristo. Ya nos convertimos en hijos de Dios. A través de resurrección de Jesús nos hizo renacer. Así dice la Biblia. Por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, purificamos y recibimos la salvación y somos renacidos. Nacimos de nuevo a través de la palabra de Dios. No por la semilla que desvanece, sino la semilla que vive eternamente por medio de la palabra de Dios. El cuerpo es como la flor que achita, mas la palabra de Dios vive eternamente. A través de la palabra de Dios, del Evangelio, recibimos la salvación. San Juan dice que el que creó oye la palabra de Dios y el que recibe a Dios es salvo.
Por eso algunas iglesias enseñan que recibir a Dios es repetir la oración del pastor. Y dicen que a través de eso pueden renacer. Pero eso es la obra humana. Recibir a Jesús, ¿qué significa? Es creer en el nombre de Jesús. Repetir algo no significa recibir a Jesús, sino creer en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa el nombre de Dios? El creador de su pueblo, el salvador de su pueblo. Creer en lo que hizo Jesús es recibir a Jesús. Entonces los que creen en el nombre de Jesús. ¿Y cómo? Por la sangre de Jesús, de una vez, eternamente, cumplió la salvación. El que cree en esto significa que creyó en Jesús. El que cree en Jesucristo tiene la potestad. No renacimos por la experiencia o por milagros, tampoco por la voluntad o por la enseñanza humana, sino fuimos redimidos por Dios, por la palabra de Dios. Santiago dice que por la palabra verdadera nos dio a luz. Por la fe y por creer en lo que hizo Dios, fuimos hijos de Dios. Vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8, capítulo 15. Romanos 8, capítulo 15. Versículos 15, 16, vamos a leerlos juntos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas 4, 8 dice: que Dios nos entregó el Espíritu para que digamos Abba Padre a Dios. El Espíritu de Jesús vino a nosotros y ese Espíritu es de adopción. Y el Espíritu Santo junto con Dios testifica que somos hijos de Dios. Y recibimos la salvación tan grande, significa que recibimos el perdón de nuestros pecados. Y segundo, fuimos justificados como Dios. Recibimos la vida eterna. Y cuarto, recibimos al Espíritu Santo. Y quinto, recibimos la potestad de ser hijos de Dios. Es lo que Dios nos entregó y nosotros lo recibimos. Y como no conocemos, no podemos conocer a través de nuestra fuerza, nos dio la Biblia. Si descuidamos la salvación tan grande, así dice,
la Biblia dice que hay tres etapas de la salvación. La salvación que recibimos a través del perdón de pecados es eterna. Y la salvación, esta salvación es del Espíritu. En la versión coreana, esa salvación sale en el pasado y como nuestro idioma no tiene el presente, el pasado perfecto, en inglés sale la salvación del Espíritu en el pasado perfecto. Por eso Efesios 2:8 decía que recibimos la salvación y en la versión inglesa dice you has recibido la salvación. La salvación la recibimos en el pasado. Y como el coreano no tiene el pasado perfecto, está en el pasado simple. Y eso es la salvación espiritual. Y esa salvación significa el nacimiento del Espíritu. En otra palabra es justificación. Que ya recibimos la justificación, dicen. En inglés es justification, significa justificación. Que ya fuimos justificados. Esa salvación es la primera etapa. Y cuando un niño nace, tiene que crecer. Como eso, los que ya tienen la salvación tienen que crecer como hijos de Dios. Y la salvación de crecer significa santificación. En palabra teórica. Y tenemos que crecer como Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y ya los salvos viven la vida distinguida del mundo. Santificación significa que uno va a ser distinguido de otro. Así hay que vivir la vida distinguida. Por medio de seguir la palabra de Dios, poco a poco vamos distinguiéndonos del mundo. Continuamente tenemos que vivir distinguidos. Si vivimos distinguidos de otros, entonces el pecado que está dentro de nosotros se hace débil. Por eso, en otra palabra, la santificación es el cambio de nuestra vida. Ya no somos bipolares, sino poco a poco vamos cambiando nuestra forma de ser. Los niños se enojan rápido, pero mientras crecen ya se controlan. Como eso, los cristianos deben crecer. Les voy a dar un ejemplo para entenderlo mejor. Antes, en un reino, había un rey muy sabio. Y ese rey cuidaba muy bien a su pueblo, pero tenía una falta, que era que no tenía hijos. Es decir, no tenía descendencia.
y eso le preocupaba mucho al rey. Entonces un día fue a ver su pueblo, su reino, y en una esquina había un niño sucio y ese niño pedía plata al rey, le pedía $1 y así pedía dinero. Y cuando el rey lo miró, pensó que era muy inteligente y entonces el rey paró para hablar, conversar con él y le preguntó si tenía padres y él dijo, no, mis padres murieron porque se incendió mi casa. Y el rey le dijo, ¿tienes entonces algunos familiares? Y el niño dice, no, no tenemos, no tengo ningún conocido aquí porque vine de otro país, de otro lugar. Y el rey le preguntó si tenía con quién, si tenía a quién, eh, con quién vivir. Y el niño dice que no. Entonces el rey lloró. En mi pueblo, de, ¿por qué hay un niño como tan pobre como ese niño? No hay ningún hombre dentro de mi pueblo que podrá cuidar a ese niño. Yo lo consideraré mi hijo, lo adoptaré. Así dijo. Oigan, desde ahora ese niño es mi hijo. Entonces de repente la posición del niño se cambió a la posición del príncipe. ¿De cuántas veces? De una vez. De una vez se hizo príncipe. Y el príncipe vive en el palacio. Aunque los súbditos se sentían mal, pero como el mandamiento del rey llevaron al niño al palacio y lo limpiaron por un día, por todo el día. Y luego le pusieron el, la vestimenta y ahora se ve como el príncipe. Ya llegó la hora de cenar. Los súbditos le dijeron al niño que fuera a cenar. Y el príncipe estaba muy sorprendido por la comida que estaba en la cena. Y por eso se le olvidó que era príncipe y como antes con las manos eh, ponía la comida en el plato y comía la comida en la esquina. Y entonces los súbditos le decían al rey, mire al príncipe. Entonces el rey dijo, no se preocupen, ya vamos a educarle desde mañana. Y llegó la hora de dormir. Y la cama era muy cómoda. Entonces el príncipe no podía dormir porque era muy cómoda la cama. Y entonces llevó la sábana para dormir en el suelo. Y ahí comenzó a dormir. El súbdito otra vez lo acusó con el rey. Entonces el rey decía, no te preocupes, ya desde mañana lo educaremos. Desde el siguiente día, el rey llamó a todos los intelectuales del pueblo
para educarle. Por 30 años educó al niño pobre, al príncipe. Y entonces, ¿volverá a hacer lo mismo que hizo antes? ¿O volverá a dormir en el suelo como antes? Todas sus características antiguas fueron abandonadas y ahora es como príncipe verdadero. Ya tiene suficientes formas, suficientes características para ser el rey. De una vez comprendemos, creemos en el Evangelio, pero para ser hijos de Dios nos cuesta. Un niño no crece de una vez. Como eso, un cristiano no puede ser hijo de Dios o no puede ser cristiano verdadero de una vez, sino como los niños sufren todas las etapas de la niñez, crecen, se hacen adultos, nosotros tenemos que crecer a través de la palabra. Tenemos que revestirnos de la palabra para crecer como cristianos dignos. Y ese proceso se llama santificación. Así tengo que cambiar mi forma de ser poco a poco. Para que cumplamos en nuestro presente, la salvación de la santificación está en el tiempo presente. Vamos a buscar eh, Gal- va- vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La Biblia dice que ya recibimos la salvación, pero dice que ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero esta salvación significa la salvación de crecer. Esta salvación la tenemos que continuar en nuestra vida eterna. Que tenemos que ir cumpliendo esta salvación, esta santificación. Esa salvación significa la salvación de que nuestra fe crezca. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1 versículo 6. Colosenses 1:6, leámoslo juntos, que has llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Llevando fruto, crecemos. Algunos, después de recibir la salvación, se preocupan de sus padres y por eso los traen al siguiente seminario de la Biblia y así crecen en la fe, llevando frutos. Uno crece llevando frutos. La vida, la fe de cada uno de nosotros crece evangelizando, llevando frutos. Evangelizar significa también invitar a las personas.
Las madres que preparan comida para el seminario también están evangelizando y los que guían a los invitados también están haciendo la evangelización. Y todo lo que hacemos para evangelizar es la evangelización. Así, haciendo todo este servicio, crecemos en la fe. El segundo de Pedro dice dice así, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si un niño no crece y usa el pañal siempre, entonces le preocupará a su padre, ¿cierto? Si mi fe no crece, entonces le estoy preocupando a Dios. Si uno se alimenta de la palabra de Dios, crece automáticamente. Es algo muy natural. Obedeciendo la palabra y de Dios crecemos. Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero hay algunos que no desean esta leche. Hay personas que no desean la comida. Hay personas que no les gusta comer. ¿Quiénes son esas personas? Las que están con gripe. Si uno está resfriado, encuentra toda la comida amarga. Por eso no desea la comida. Es decir, mi vida, mi fe está enferma. Si una persona normal desea la comida, ¿cierto? Como eso, los cristianos normales desean la comida. Por eso vienen los domingos, los miércoles, para escuchar la palabra y asisten a las reuniones para recibir la palabra. Pero si uno no desea la palabra de Dios, debe estar enfermo del espíritu. Si un niño no se alimenta de la leche, ¿qué hace? Llora pidiendo la leche. La, el niño si tiene hambre, desean la comida, la leche. Ustedes también vinieron por el deseo de la comida, de la palabra, ¿cierto? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así crecemos en la fe. El que no desea la palabra no puede crecer jamás. No crece nunca. Por todo el año viene a la iglesia como ritual, como costumbre. Entonces, después de que pase un año, va a encontrar que no creció. El Espíritu Santo nos pide seguir a Él. Entonces, si vivimos siguiendo la voluntad del Espíritu Santo, podemos llevar frutos. Gálatas dice, Gálatas menciona los frutos del Espíritu Santo. El amor es primero.
Y después gozo, paz, paciencia. Los que recibieron la salvación tienen esa paz en su corazón, por eso se ven bien. Y dice otros frutos que son paz, paciencia, benignidad. Ahora el Espíritu Santo me dice, me pide paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Antes, si había personas que cometían errores, los odiábamos, ¿cierto? Pero ahora somos diferentes, ya los consideramos pobres. Tenemos esa benignidad y bondad. Es el bien. Salvar a otra alma es algo bondadoso ante Dios. Y dice fe, mansedumbre, templanza. Los que se portaban mal después de recibir la salvación cambian y ahora pueden controlarse. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ya poco a poco se llevan ese tipo de frutos. Esto es el proceso de la santificación. Al principio no éramos así. Los niños pelean por cualquier cosa, ¿cierto? Al principio, después de recibir la salvación, peleábamos a veces, pero poco a poco alimentándonos, crecemos y ya abandonamos lo del niño. Ya vivimos distinguidos totalmente. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos 6, capítulo 19. Versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Leámoslo juntos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya escuchamos que recibimos la justicia, pero ¿por qué Dios dice servir a la justicia? Ya somos justos como Dios, es decir, ya tenemos la posición como príncipe y tenemos que vivir como el príncipe. Ya nos entregó la santificación, la justicia. Por eso tenemos que servirle. Eso es uno de los procesos de la santificación. Poco a poco vamos cambiando nuestra forma de ser. Los que tienen 10 años de la salvación, si comparan su vida antes y después de la salvación, ya saben que se han convertido, que ya han cambiado mucho. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 15 y el 16. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque el versículo 16, vamos a leerlo juntos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ya Dios te entregó la justicia de Dios. Puedes vivir justos.
Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el mundo hay tentación del diablo y tenemos que pelear contra ella. Dios nos da esa victoria de ganar la tentación del diablo. La Biblia también dice que agradecemos por la fuerza que Dios nos da para ganar al diablo. Primera de Juan dice que podemos ganar, vencer al mundo con la fe. La vida que llevamos siguiendo la voluntad de Dios, podemos ganar la potestad del pecado y podemos vivir venciendo las tentaciones. Eso es el proceso de la santificación, el proceso de ser justo. Todavía tenemos el cuerpo y por eso tenemos deseos carnales todavía. Y cuando Jesús venga de nuevo, y no es antes de que nuestro corazón se transforme, no podemos quitar este cuerpo, la carne. Hay dos deseos carnales. Uno es el pecado que cometemos sin saber. Siguiendo la forma de ser antigua, pecamos sin saber. A veces codiciamos y así de repente nace el pecado sin intención. ¿No han sentido eso? ¿O solo yo he experimentado? Todos ustedes tienen ese carácter, ¿cierto? Solo 3 respondieron. Dios dice que cada uno de nosotros tiene la naturaleza pecaminosa. Entonces, al recibir la salvación, no es que se quite nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Dios perdonó todos nuestros pecados hasta el futuro. Entonces, ¿qué hago con los pecados que cometo sin saber, sin intención? Tenemos que arrepentir, confesar estos pecados para que seamos limpios. Pero si las personas que no son salvas, confesando sus pecados, no pueden quitar sus pecados, porque todavía son pecadores y son hijos del diablo. Por eso, Dios no les escucha a los no salvos. Pero los hijos de Dios, para perfeccionarlos, Dios nos pide confesar los pecados para que podamos apartarnos de esos pecados. Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este libro, Primera de Juan, se escribió
para los salvos sobre la vida cristiana, sobre la comunión con Dios. Este libro no es para los que no son salvos. Hay palabras que Dios les entrega a las personas salvas y hay otras palabras que Dios les entrega a los no salvos. Y este libro es para los que recibieron la salvación. Y dice, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el versículo 7 lo vamos a leer juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz. Cuando aparece la luz se ven todos los polvos, ¿cierto? En la tiniebla no se ven los polvos. Si aparecemos en la luz, si estamos en la comunión, ya podemos ver nuestros pecados o nuestros errores ante Dios. Aunque no los digo por fuera, Dios los revela. Y ahí comprendo que tengo que botarlos. Y dice, nos limpia de todo pecado. Es decir, ya no permanecemos en el pecado. Y el versículo 8 y el 9, vamos a leerlos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ejemplo, si una persona bipolar se enoja de repente sin intención, entonces si uno se enoja, la paz que está dentro de él se quiebra. Pero la Biblia dice que todo aquel que se enoja contra su hermano será condenado. Enojarme también es uno de los pecados que me lleva al infierno. Pero si Jesús no hubiera perdonado este pecado, no podría ir al cielo. Después de enojarme, yo oro ante Dios. Dios, ya soy hijo, tu hijo, pero todavía tengo mi carne débil, por eso me enojé sin intención. Señor, te doy gracias por quitar este pecado también. Les pido que hagan esta oración. Si ustedes confiesan, entonces ya podrán controlarse para no enojarse y tendrán otra vez la paz en su corazón. No permanecerán, no andarán en las tinieblas, sino en la luz. Si uno confiesa su pecado, vivirá en la luz. Pero no es que no me enoje de nuevo, sino después de enojarme, otra vez confieso. Entonces ya el enojo que está en mí se quita. Y así repito este proceso. Ya estoy a punto de enojarme. Se me ocurre la confesación que hice antes. Mi corazón me dice, después de enojarte, vas a confesar el pecado ante Dios otra vez, ¿cierto? Y así, pensando en esto, ya puedo controlar mi enojo.
Entonces la confesación que hago controla, impide el enojo que nace dentro de mí. Así cambio mi forma de ser, mi característica. Eso es la salvación de mi vida cristiana, la santificación. Poco a poco voy cambiando mis características. Esta salvación la tenemos que seguir hasta que venga el Señor. Después de aguantar o tener paciencia, otra vez podemos pecar. Pero después de pecar, confesamos y así poco a poco vamos quitando nuestros pecados. Y ya podemos ser eh, personas tranquilas, llenas de paz. Si permanezco en el pecado, ya no puedo tener comunión con Dios, porque se impide la comunión con Dios por el pecado. Y para recuperar la comunión con Dios, tengo que quitar mis pecados. Y el segundo es el pecado con intención. Sabiendo que es pecado, pero peco. La Biblia dice que es el pecado intencional. El apóstol Pablo dice que confesando el pecado, Dios perdonó. La Biblia menciona sobre el pecado intencional. El pecado que cometemos sabiendo que es pecado. Por este pecado tenemos que confesar y arrepentirnos. El arrepentimiento para recibir la salvación espiritual es una sola vez, pero después de ser salvos. Y el arrepentimiento que hacemos después de cometer el pecado es repetido. Se hace repetidamente. Les voy a dar un ejemplo. Si es el pecado de robar, es intencional, ¿cierto? Por ejemplo, hay 1,000,000 de won al frente mío y no hay nadie. Me nace el pecado de codicia y el Espíritu Santo me dice, no lo toques porque no es tuyo. Pero el deseo carnal dice, si tú tienes ese dinero puedes hacer muchas cosas con él. Entonces dentro de mí el Espíritu Santo y el deseo carnal pelean. Y generalmente los que llevan la vida cristiana bien pueden vencer al deseo carnal. Pero si uno cae en la tentación, puede robar. Por ejemplo, uno robó y después, entonces, para orar a Dios, se siente incómodo. Como tiene ese pecado, todo lo que él hace le parece hipócrita. Por eso hay que confesar este pecado ante Dios. Dios, perdóname, cometí este pecado así. Dios ya sabe que cometí este pecado
¿O no? Sí. Y lo perdonó, ¿cierto? Por Dios, te doy gracias porque Jesús murió por este pecado también. Tú me hiciste justo para que viviera como justo, pero yo cometí el pecado de robar. Ayúdame a apartarme de este pecado. Yo cometí el error. Me arrepiento ante ti. El arrepentimiento significa volver a lo normal. Viendo el dinero, me nació el pecado de la codicia. Voy a devolver este dinero. Y hay que pedir perdón. Si uno hizo que le doliera al corazón de otro, entonces tiene que pedirle perdón. Y el dueño diría, ¿por qué me devuelve el dinero? Y entonces esa persona pide, o sea, el que robó el dinero pide perdón al dueño, entonces él lo perdonará. Y ahora, como es hijo de Dios, entonces Dios le dará la disciplina porque es hijo de Dios. El hijo de Dios no debe robar. ¿Por qué Dios la disciplina? Porque nos ama. Proverbios 13. Proverbios 13 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Para criar a su hijo correctamente, Dios le da la disciplina, el castigo. Al pueblo de Israel también Dios le dijo, como el hombre le da disciplina a su hijo, tú Jehová, tu Dios Jehová, te da disciplina por amarte. Entonces, el Dios no pasaba por alto cada vez que el pueblo de Israel cometía pecados. Siempre le daba disciplina. Podremos vivir de cualquier manera después de que nuestros pecados fueron perdonados. Claro que no. Dios siempre se interviene en los pecados que cometemos intencionalmente para corregirnos, para que podamos vivir como sus hijos. Vamos a buscar Hebreos, versículo 12. Hebreos 12. Versículo 6 al 8. Hebreos 12 del 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El versículo 8 lo vamos a leer juntos, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así Dios nos disciplina. Proverbios capítulo 3. Después de Salmos está Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 11
del 11 al 12. Proverbios capítulo 3, 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Vamos a leer juntos el versículo 12. Porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. El castigo es de amor. No es que nos aborrezca, sino nos ama mucho, por eso nos castiga. ¿Y cómo disciplina a Dios? Dios le castiga, hay que el hijo ama más. Si uno ama el dinero más, entonces le castiga el dinero por el dinero. Si uno le ama más a su hijo más que a Dios, entonces Dios le castiga al hijo. Dios da la disciplina en lo que amamos más que a Dios. Dios, en la Biblia dice que Dios nos castiga con el palo del palo humano y con el látigo de la vida. Por medio de la aflicción o la tribulación nos castiga. Job nosotros padecemos enfermedades, aunque no son castigos de Dios, y a veces Dios nos permite el dolor de la enfermedad. Entonces, si uno no se descuida de su salud, se enferma, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que duermen con el aire acondicionado prendido, entonces se enferman de su culpa. Pero hay enfermedades que Dios nos permiten por, por la disciplina. Proverbios 16 dice que para el sabio la disciplina de Dios es es el manantial de vida. Hay personas que no saben, no se dan cuenta de que es la disciplina de Dios. Como Primera de Corintios dice que nuestro cuerpo, nuestra carne desvanece y nuestro espíritu vive eternamente. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 30 al 32. Vamos a leerlo juntos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí dice los santos de Corinto. Entre los santos de Corinto había muchos enfermos y debilitados y muchos duermen, dice. Los que duermen significan los muertos. Así recibiendo esta disciplina de muerte, no pecarían de nuevo, ¿cierto? Vamos a buscar Job,
capítulo 34. Perdón, Job 34, versículo 1. Job 34, versículo 31. Job capítulo 34, versículo 31. Vamos a leer juntos. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Ya por el castigo nos distingue del pecado de robar. Por ejemplo, y ahora, después de recibir el castigo, hay 1 millón de pecados, 1 millón de won. Si no hay nadie, entonces ¿volverá a robar el dinero? No, porque ya experimentó el castigo de Dios. Así nos va purificando Dios. Hay que recordar que de verdad existe la disciplina de Dios. Vamos a buscar Primera de Juan, prim- Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo juntos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que permanece en Dios no peca. Ese pecado es intencional porque Dios mismo nos impide cometer el pecado, porque nos sigue dando disciplinas, pero si no nos arrepentimos, entonces nos llevará al cielo. Por eso dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por temor a la disciplina, uno ya no puede pecar más. Es el resultado, la consecuencia del pecado, de la disciplina. Entonces la vida después de recibir la salvación, uno la lleva siguiendo la fe, la palabra de Dios. A esta vida la llamamos vida cristiana. Hay una sola cosa que Dios nos quiere llevando la vida cristiana, es hacer el bien. Somos criaturas de Dios. Nos creó de nuevo. Nuevas criaturas somos. Nos creó de nuevo para hacer el bien en Jesús. Y el bien que, de que habla Dios es la vida que uno lleva para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios es el bien. Primeramente es guiar a las almas que tienen que caer en el infierno y hacerle recibir la salvación. Es el bien más grande. Eso es la vida que llevamos siguiendo la fe. Después de ser salvos, ya no vivo para mí. Ya no nadie vive para sí mismo. Que viva o que muera, vivo o muero para el Señor. Que viva o muera, soy de Dios, soy del Señor. La vida
que llevo obedeciendo al Señor. Es la vida cristiana. Dependiendo de lo que hice en el mundo, estaremos ante el juicio de Cristo, ante el tribunal de Cristo. Dependiendo de lo que hagamos en el mundo, recibiremos la recompensa. Si yo hago buenas obras, recibiré cumplidos y alabanzas de Dios. Si no hago buenas obras, entonces Dios me reprenderá en el tribunal de Cristo. Por eso, como ya somos justos y somos hijos de Dios, y nos entregó al Espíritu Santo. Así que si decidimos bien, podemos hacer buenas obras, hacer el bien. Viviendo la vida cristiana, cuando Jesús venga al aire de nuevo, ya nos transformaremos en el cuerpo que ya no puede pecar. Esa transformación significa la salvación del cuerpo. Algunos teólogos dicen que es la glorificación. Ya cuando venga el Señor de nuevo al aire, la glorificación se cumplirá. Todavía nuestro cuerpo no se glorificó. Nosotros esperamos esa glorificación. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Vamos a leerlo juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya es la perfección, perfección de la salvación. La salvación del Espíritu es el comienzo de la salvación y la segunda etapa es la santificación de la vida cristiana. Y después llegaremos a la salvación, a la última etapa de la salvación, la cual es la glorificación de nuestro cuerpo. Por eso dice que es la salvación tan grande. Si descuidamos la salvación tan grande, por eso nosotros recibimos la salvación del Espíritu primero y después tenemos que santificar, tenemos que ir cumpliendo la salvación de santificación. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre, tú nos diste a Jesús para salvarnos. Por eso te damos gracias por salvarnos. Por esa gracia te damos gracias. Fuimos redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Ayúdanos para que podamos cumplir la santificación en el cuerpo del Señor, el cual es la iglesia. Ya cuando venga el Señor al aire, permítenos la glorificación de nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús que nos ama, oramos. Amén.